Hay historias que no nacen del deseo libre, sino de la contradicción, de crecer creyendo que amar es obedecer, que sentir es un riesgo y que el cuerpo debe callar para que el alma esté a salvo. Así empieza la historia de Jaime y Marique, no como un romance anunciado, sino como un encuentro incómodo dentro de un mundo que ya tiene todas las respuestas escritas, y ninguna preparada para ellas. Jaime llega a la vida de Marique en un momento de duelo. Ha perdido a su padre y queda al cuidado de su tía, una mujer profundamente religiosa, parte de una comunidad que ofrece estructura, contención y normas claras. Para Jaime, ese entorno es refugio y jaula al mismo tiempo. Le da sentido cuando todo parece roto, pero también le pide algo a cambio: silencio emocional, disciplina absoluta y una idea muy concreta de quién puede ser. Marique es hija de esa comunidad, creció dentro de sus reglas, aprendió a no cuestionar demasiado y a confiar en que la fe ordena lo que el deseo desordena. Es correcta, amable, contenida. Sabe cuál es su lugar y lo ocupa con una convicción que parece tranquila, aunque debajo haya dudas que no se nombran. Cuando conoce a Jaime, no siente un impacto inmediato. Siente curiosidad, una incomodidad suave, como si algo no encajara del todo, y aún así quisiera acercarse. El vínculo entre ellas se construye despacio, en gestos mínimos, conversaciones breves, miradas que duran un segundo más de lo necesario, silencios compartidos que no resultan incómodos. Jaime, que viene de un afuera menos rígido, observa ese mundo con mezcla de respeto y escepticismo. Marique, que nunca salió de él, se siente atraída por la forma en que Jaime mira las cosas, por su manera de sentir sin pedir permiso. No es rebeldía explícita, es presencia. La atracción aparece sin anunciarse, no como un deseo claro, sino como una tensión constante. Jaime empieza a buscar a Marique con excusas pequeñas. Marique responde con cautela, pero responde. Ambas saben que lo que sienten no encaja con lo que se espera de ellas, y eso, lejos de frenarlas, vuelve cada encuentro más intenso. Porque cuando algo es prohibido, incluso lo más simple se vuelve significativo. El entorno pesa, las palabras correctas, las miradas ajenas, la vigilancia sutil de una comunidad que todo lo ve y todo lo interpreta. Jaime empieza a sentir la presión antes que Marique. Nota que cada gesto tiene consecuencias, que cualquier desviación puede ser leída como amenaza. Marique, en cambio, vive el conflicto hacia adentro. Quiere a Jaime, pero quiere a su fe. Quiere sentir, pero quiere creer, y esas dos cosas empiezan a chocar. Sin decirlo, establecen un pacto frágil. Acercarse sin cruzar ciertas líneas, sentir sin nombrar, sostener el vínculo en una ambigüedad que parece segura, por ahora. Pero esa ambigüedad no dura, porque cuando el amor aparece en un lugar que lo niega, no se queda quieto, crece en silencio hasta volverse imposible de ignorar. Y aunque todavía no haya decisiones explícitas, ambas empiezan a entender que algo va a tener que romperse. La pregunta ya no es si sentir está mal, sino cuánto están dispuestas a perder para seguir sintiendo. A medida que pasan los días, la cercanía entre Jaime y Marique deja de ser una coincidencia y empieza a sentirse como una elección. No una elección declarada, sino una insistencia silenciosa. Buscan excusas para verse, para hablar un poco más, para compartir espacios que en teoría son comunes, pero que entre ellas adquieren un significado distinto. Jaime se permite avanzar con más claridad emocional. Marique, en cambio, avanza con el freno puesto, como alguien que camina hacia algo que desea, pero teme. La tensión crece porque el deseo no encuentra dónde acomodarse. No puede expresarse abiertamente, no puede nombrarse, no puede celebrarse. Entonces, se filtra en detalles mínimos. Una mano que se roza, una mirada que se sostiene, una cercanía que dura más de lo correcto. Jaime empieza a sentir que ese amor, incluso contenido, le da una sensación de verdad que no encuentra en ningún otro lugar. Marique siente lo mismo, pero también siente culpa. Una culpa profunda, aprendida, que no viene de Jaime, sino de todo lo que le enseñaron a creer.
La comunidad observa, no de forma explícita, pero sí constante. Todo está regulado, cómo vestirse, cómo hablar, cómo relacionarse. Jaime empieza a sentirse asfixiada. Para ella, la fe empieza a parecer menos refugio y más amenaza. Marique, en cambio, intenta sostener ambas cosas al mismo tiempo. Quiere creer que puede amar sin traicionar lo que es. Quiere pensar que sentir no necesariamente la convierte en alguien incorrecta. Pero esa conciliación es cada vez más difícil. Hay un punto de quiebre cuando el vínculo deja de ser solo emocional y se vuelve físico, aunque sea de forma mínima. No hace falta una escena explícita para que todo cambie. Basta con un gesto claro, una intención compartida que ya no se puede negar. Después de eso, el silencio pesa más. Marique entra en conflicto consigo misma, reza más, se esfuerza más, intenta corregirse. Jaime observa ese proceso con dolor porque entiende que el amor que comparten está siendo tratado como un problema que hay que resolver. Jamie empieza a sentirse sola dentro del vínculo, no porque Marique no la quiera, sino porque no puede elegirla del todo. Cada paso adelante viene seguido de dos hacia atrás. Cada acercamiento es compensado con distancia. Jamie intenta ser paciente, comprensiva, respetuosa, pero también empieza a preguntarse cuánto puede seguir esperando sin perderse a sí misma. Porque amar a alguien que no puede amarte en libertad también es una forma de desgaste. La presión externa aumenta, las reglas se endurecen, las miradas se vuelven más atentas. Marique siente que está siendo puesta a prueba, no solo por su comunidad, sino por su propia fe. Empieza a ver a Jamie como una tentación que debe resistir, incluso cuando lo que siente es genuino. Jamie percibe ese cambio y entiende que el conflicto ya no es solo entre ellas, sino entre mundos incompatibles. La conversación que marca este tramo de la historia no es definitiva, pero sí reveladora. Marique admite que está confundida, que no sabe qué hacer con lo que siente. Jamie le dice que la quiere, pero que no puede seguir escondiéndose, que no puede vivir un amor que solo existe a medias. No hay ultimátum explícito, pero sí una verdad puesta sobre la mesa. Así no pueden seguir mucho más. Al final de esta etapa, ambas saben que se acerca una decisión. Jamie empieza a considerar la posibilidad de irse, de salir de un entorno que ya no siente propio. Marique empieza a entender que quedarse implica renunciar a algo que ya no puede negar. Y ahí, en esa encrucijada silenciosa, el amor deja de ser solo un sentimiento y se convierte en una elección que ninguna puede seguir postergando sin pagar un precio demasiado alto. La decisión no llega de golpe, llega como llegan las cosas que ya fueron pensadas demasiadas veces, cansada, inevitable, sin épica. Jaime es la primera en entender que no puede seguir viviendo a medias, que amar a Marique en secreto, con miedo y culpa, la está borrando poco a poco. Empieza a sentir que el refugio que creyó encontrar en la comunidad ya no la protege, sino que la encierra. Y cuando algo que prometía salvarte empieza a asfixiarte, quedarse deja de ser una opción. Marique también lo siente, pero desde otro lugar. Para ella, el conflicto no es solo con Jaime, sino con todo lo que ha construido su identidad. La fe no es un accesorio que pueda quitarse sin más. Es familia, es pertenencia, es sentido. Elegir a Jaime implica cuestionarlo todo, su lugar, su futuro, su forma de entender el mundo. Y aunque el amor sea real, el miedo también lo es. Un miedo profundo a quedarse sola, a decepcionar, a perderlo todo por algo que le enseñaron a llamar pecado. El momento en el que todo se dice no es violento ni grandilocuente, es íntimo. Marique admite que no puede, no ahora, no así, no con la libertad que Jaime necesita. No lo dice sin dolor, lo dice con lágrimas contenidas, con una honestidad torpe pero necesaria. Jaime escucha y por primera vez no intenta convencerla, no discute, no suplica. Entiende que el amor no debería pedirte que te escondas para existir. La separación no es limpia, no hay cierre perfecto. Hay miradas largas, silencios incómodos, una sensación compartida de pérdida que ninguna sabe cómo procesar.
Jaime decide irse, salir de la comunidad, buscar un lugar donde pueda vivir sin pedir permiso para sentir. No lo hace desde la rabia, sino desde una lucidez triste. Quedarse significaría traicionarse. Marique se queda, no porque no ame, sino porque todavía no sabe cómo vivir fuera de lo que conoce. El después es silencioso. Jaime enfrenta el vacío de empezar de nuevo, con miedo, pero también con una extraña sensación de alivio. Marique enfrenta otro tipo de vacío, el de haber elegido la seguridad por sobre el deseo, la estructura por sobre el amor. Ninguna sale intacta, pero ambas salen transformadas. Porque hay encuentros que no están hechos para durar, sino para mostrarte quién eres cuando amas de verdad. La historia de Jaime y Marique no es una historia de victoria ni de derrota. Es una historia de límites, de entender que el amor, por sí solo, no siempre alcanza para derribar sistemas enteros, pero sí puede dejar una grieta. Y a veces esa grieta es suficiente para que, algún día, entre la luz. Y así, querida alma chismosa de Cine con Contacto, cerramos esta historia donde el deseo chocó contra la fe y ninguna salió ilesa. Una historia que no te promete finales felices, pero sí una verdad incómoda, que amar también es elegir, y que a veces elegirte a ti misma es el acto más valiente que existe.